Hola, hola psiconautas, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis estas semanas? ¿Cómo están transcurriendo los meses? ¿Cómo va este 2025? Que hay que hacer un poco de repaso, que estamos justo a la mitad. Y bueno, para mí ha sido un año súper intenso, también te lo voy a decir, o sea, no te voy a engañar, porque me ha pasado de todo. Y bueno, justo en este episodio comento algo que tiene que ver con esto. Y bueno, ya sabéis que este podcast habla de sustancias psicodélicas, psicoactivas, que éramos dos mujeres al principio y por eso se llama Mujeres Psicodélicas, pero esto es un espacio abierto a todas las personas y que intento dar mucha información sobre reducción de riesgos, sobre mi perspectiva personal en ciertos temas, que intento traer toda la parte más científica o más quizá más probada, ¿no? por la ciencia y todos estos estudios que se van haciendo, pero también añado filosofía, un poquito de espiritualidad, no sé, intento que esto sea un crisol, ¿no? de puntos de vista para que las personas que escuchan este podcast pues tengan la mayoría de puntos de vista para que puedan tomar las mejores decisiones respecto a cómo tomar esta sustancia o si las queréis tomar en algún momento, porque a lo mejor no lo has tomado nunca y te estás informando para hacerlo. Entonces, bueno, pues aquí estoy. Y es muy importante el tema de la reducción de riesgo. Eso es clave para mí. Y para que entendáis muy bien, pues cómo es tomar esta sustancia y qué cositas pues, se pueden hacer para evitar pues, tener experiencias más difíciles, complicadas o a lo mejor que tengas algún efecto físico desagradable, ¿vale? Entonces, bueno, hoy te traigo una entrevista. Como te comentaba, intento que siempre haya una entrevista y luego un episodio donde yo hablo de un tema en concreto y obviamente pongo mi punto de vista, aunque este podcast está intoxicado de mi punto de vista y ya sabes que siempre digo que a lo mejor digo algo que no muy certero a nivel científico, pero es que no soy científica, ni soy médico, ni soy nada. Entonces soy una persona que, como tú, que me estás escuchando, pues también consume esta sustancia y decidió en un momento determinado que necesitaba comunicar de esto, porque cada uno tiene sus superpoderes, ¿vale? Y el mío es hablar y comunicar y escribir. Aquí estoy, entonces. Bueno, entonces hoy te traigo a Masha Burelo, ¿vale? Masha Burelo es investigadora en neurociencia y tiene una maestría en ciencia farmacéutica. Ella está además para obtener el doctorado en neurociencia por la Universidad de Aberdeen en Reino Unido. Y durante toda su trayectoria profesional ha participado en estudios preclínicos sobre cannabinoides en colaboración con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México y ha adquirido mucha experiencia en el cultivo de cannabis en California, Estados Unidos. En la actualidad se encuentra involucrada en investigaciones clínicas enfocadas 100% a la demencia, ¿vale? Y además otra como yo, que está apasionada por divulgar y acercar la ciencia a muchas más personas y colabora con Canactiva, un besito desde aquí a Canactiva, que son gente maravillosa, en la creación y difusión de contenido informativo sobre cannabis. Además es conductora de Bien Neuro, que es un programa de divulgación científica en YouTube que explora temas de bienestar y neurociencia. Esto es fantástico. De hecho, yo a Masha la conozco dando una charla en los C-Days este año, en 2025, en Barcelona, de una charla en la que mencionó que ella con su papá con demencia le proporcionó aceites con cannabinoides para intentar aliviar pues algunos de los efectos colaterales de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de su papá. Y esto me pareció muy interesante por lo que me afecta a mí personalmente y de hecho la abordé y le dije, vete al podcast y aquí está. Así que sin más dilación te dejo con Masha y todo lo que nos contó sobre todo neurociencia y todos estos tratamientos con cannabinoides y otros psicodélicos. Fue una conversación muy interesante que espero que disfrutes mucho. Hola Masha, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, yo estoy feliz de tenerte por aquí porque yo desde que te escuché en los CDs digo, esta chica tiene que venir al podcast como sea. Y aquí estamos. Ay, sí, nos fue conectando el camino. Correcto, Eh, efectivamente. sí, me gusta mucho tu podcast, de hecho. Y ya, bueno, yo intento hacer lo posible para transmitir todos los puntos de vista dentro de la psicodelia, que son un montón. Psicodelia y sustancias psicoactivas. Y además tu punto de vista creo que a mí personalmente me entusiasma y creo que puede ser una luz al final del túnel para muchas personas que no saben que hay posibilidades en ciertas dolencias, ¿no?
Pero Claro. vamos a empezar por el principio. Vale, Sí. neurociencia, temazo. ¿Tú cómo llegas ahí? A ver, cuéntanos un poco de cómo llegas a la neurociencia. Mm, yo creo que todo fue algo que se fue dando en el camino. La verdad es que yo de pequeña nunca pensé en convertirme en científica o en... Quizá la idea de ser investigadora se me pasó por la cabeza en algún momento, pero nunca fue algo como que fuera un motor, vaya, Ujú. ¿sabes? Sin embargo, yo mientras fui estudiando diferentes cosas y me fui involucrando en diferentes cosas, pues una cosa llevó a la otra. Yo en realidad estudié una licenciatura en veterinaria, en medicina veterinaria. Toma ya. Mira la Sí, vida, las vueltas que da, ¿eh? sí, sí. Y fue como súper curioso porque ahí, yo cuando estudié veterinaria, yo estaba como muy en esto de, ay, protejamos a los animales, cuidémoslos, querámoslos y Ujú, todo esto. Y yo pensé que la veterinaria en realidad era eso, en un bien de los animales incondicional, ¿no? ujú. Pero al final, pues vivimos en un mundo capitalista que uno necesita comer, ¿no? Y en realidad muchas partes de la carrera te van enseñando a cuidar a los perritos y a los gatitos por el bienestar del propietario, en algunos aspectos, ¿no? Entiendo. Vale, eso es un Ujú. melonazo, ¿eh? Sí, que vaya, que no dudo que hay personas que lo hagan desde el fondo de su corazón y sin, vaya, como sin esperar una remuneración, que claro, pasas tantos años estudiando que lo entiendo perfecto, pero claro que es complicado, ¿no? Y yo Ujú. cuando me di cuenta de esto, que no iba a poder llegar a ningún lado con este sueño que yo tenía, porque pues claro, yo también tenía cuentas que pagar, me Total. decepcioné un poco. Ujú. Me decepcioné un poco y en ese entonces encontré la medicina en abejas. ¡Ostras! ¡Qué Sí, interesante! Sí, son sí, animales también, claro. exacto. Y en México al menos, yo soy mexicana, en Ujú. México la apicultura es algo, es una rama súper importante, ¿no? O sea, nuestra producción de miel es súper grande, en su mayoría para exportación a otros países, pero vaya que la salud de las abejas es importante tanto que hay una clase en la universidad para estudiar a las abejas, a cuidarlas, a ser médico de abejas, vaya. Ok. Y bueno, de ahí empecé como a interesarme en este mundito tan chiquitito y se me hizo como, wow, súper interesante. Y de ahí me fui a Canadá a hacer mi proyecto de tesis, estudié el efecto de los pesticidas en las abejas. Este, bueno, todo fue de abejas. Y al final acaba toda esta aventura de la medicina veterinaria y yo termino como experta en abejas. Y luego, bueno, pues encuentro un trabajo. Yo la verdad es que nunca he podido ser buen médico veterinario, ¿no? Porque no tengo la sangre para hacerlo, la verdad. Y yo si veo un animal en sufrimiento, pues yo me pongo a llorar con el animal, ¿no? Yo no Vale. puedo. Y de ahí empecé a trabajar como traductora para la industria farmacéutica. Y llegó un momento, trabajé muchos años en eso y llegó un momento que yo vi que como veterinaria no iba a llegar a ningún lugar ahí. Y dije, bueno, pues a ver qué pasa. En todo este camino, yo termino viviendo en muchos lugares del mundo porque decidí irme de México, porque tuve ahí una experiencia fea. Me fui de México, empecé como a vivir muy a lo gitano, a encontrar trabajo donde se pudiera y pasé por muchos lugares y al final conocí a alguien que me llevó a California. En California trabajé con las plantas de cannabis. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y mientras yo estaba trabajando allá, trabajé ahí varios años. Y en uno de esos años, yo cuando me fui de México, mi perro se quedó con mi mejor amiga, porque yo Ujú. literalmente vendí todo, dejé todo, dije, me voy. Y me fui Pues y sí mi que fue perro mala la se... experiencia. Bastante. Y vaya que cuando yo estaba en California me dicen que mi perro, mi amiga, mi mejor amiga me manda un mensaje, un audio y me dice, oye,
Puche, el perro, el nombre de mi perro, Puche acaba de tener una convulsión, lo voy a llevar al hospital, solamente quiero que estés consciente de lo que está pasando. Sí, vale. Y después resulta que había que hacerle más pruebas para ver por qué era. Eh, yo me regreso a México por esto, porque bueno, pues como mi hijo, ¿no? Era Claro, como mi normal. hijo. Claro, y regresé, le hicimos una tomografía y resulta que tiene un tumor en el cerebro. Y, y Se entonces, cortó. Un tumor en el cerebro, perdón, estamos teniendo unos problemillas sí, así un poquito de conexión, pero vamos, que tenía un tumor en el cerebro, ¿no? sí, y en la tomografía se vio claramente que tenía un tumor en el cerebro. Y nada, pues de ahí fue como, bueno, su médico de cabecera, que igual es amigo mío, médico veterinario, excelente médico, me empezó a contar qué era lo que iba a pasar y que iba a llegar a un punto de no retorno, ¿no? Donde ya, o sea, pues no iba a parar de convulsionar mi perro y que estuviera muy consciente y que pensara en las opciones que había, ¿no? Y entonces, claro, yo seguí el tratamiento como se lo mandó el médico, como tiene que ser, que está muy bien, pero llegó un punto donde ya no le hacía tanto efecto, ¿no? O Ujú. sea, ya había más, convulsiones más frecuentemente. Y entonces, yo desde que supe que tuvo una convulsión, en California alguien me dijo, oye, ¿por qué no intentas darle CBD, que es súper bueno, no sé qué, ¿no? Y bueno, pues yo en ese tiempo, pues no era ni legal en México y pues me lo metí en la maleta y me fui y me traje CBD de California. Y cuando ya empezó a tener más convulsiones, se lo empecé a dar y pasó de tener una expectativa de vida de un par de meses a vivir un año súper feliz. Qué Un bueno. año, sí, 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 o sea, pasó de tener convulsiones, ya eran como cada 3 días, 4 días, a espaciarse un poco más, ¿no? 3 semanas. Y después de varios meses pasó a 2 semanas, después una semana, ya cuando era una semana yo ya sabía que ya se estaba acercando el punto, ¿no? Claro. Eh, Y de ahí, cuando pasa todo esto de mi perro, yo digo, bueno, yo no me voy a ir de aquí porque mi perro está enfermo y me voy a quedar aquí con él. Entonces tengo que buscar qué hacer. Yo en ese tiempo también, o sea, con mucho de mis miles de trabajos y California y no California, seguía haciendo traducciones para farmacéuticas. Y entonces dije, bueno, creo que tengo más experiencia en esto de la farmacéutica, pues voy a buscar hacer un máster en eso. Obviamente yo como veterinaria pues no, era complicado que me aceptaran y al final cuando fui a pedir informes me dijeron, bueno, si tú pasas el examen de admisión pues te quedas, pero no creo que lo pases, ¿no? Porque ni los químicos lo pasan, vaya. Ope, ¿qué ánimos te dieron? Sí, sí, no, y aparte como que yo funciono mucho con el coraje, cuando alguien me hace como, no sé, muchos de nosotros somos así, Sí. ¿no? Como un reto así de, no, te voy a demostrar que sí. Y nada, me puse a estudiar como una loca y pasé el examen y empecé a hacer el máster en ciencias farmacéuticas. Uy, te perdí. Sí, no pasa nada, no me vas a ver, pero Vale. es para aligerar un poco la conexión, a ver si se escucha mejor, Vale, porque vale, soy vale. yo, no eres tú, soy yo. Desde Vale, que tuvimos ok. el apagón, el internet está así. Cierto, cierto. Vale, vale. Y, y nada, pues empiezo a hacer el máster en ciencias farmacéuticas. Y cuando llegué ahí, creo que yo ya tenía muy claro que quería saber más sobre los cannabinoides. Quería Ujú. conocer más, quería saber por qué estaban funcionando en mi perro y si le funcionaban, yo quería saber por qué y quería que la gente supiera de esto, ¿no? Mm, y empecé a hacer investigación en cannabinoides, no específicamente con cannabidiol, porque obviamente en ese tiempo no era legal. Ujú. Eh, y empecé a trabajar con cannabinoides sintéticos en Sintético, ¿no? epilepsia. En Sí, epilepsia. Ujú. en epilepsia. Y pasé esos 2 años haciendo investigación en eso, en el Instituto de Neurología y Neurocirugía en México. Y
y nada, de ahí empezó como ya formalmente a crecer en mí un interés por la neurociencia. Mm, Ujú. de ahí, eh, no sé, pensé, también lo del doctorado fue otra cosa eh, como, no sé, fue como una cosa muy impulsiva, porque siempre cuando, no sé, cuando empecé el máster también fue como un impulso y luego fue como el reto de pasar el examen de admisión y bueno, se hizo y a la par fue como un, bueno, ok, estoy aquí, pero vaya que es difícil, ¿no? Es muy difícil Claro. estudiar y hacer investigación y al final, bueno, yo también estaba, no, ya no quiero hacer esto y lo mismo me pasó cuando empecé el doctorado, fue un impulso de hacerlo y una vez que estaba aquí estaba como de, bueno, porque estoy haciendo esto y así, pero bueno, al final todo tiene sentido y yo llegué aquí, yo estoy en la Universidad de Aberdeen, en Ujú. Escocia. Mm, yo llegué aquí porque, claro, después de haber estudiado cannabinoides, yo quería trabajar con un doctor que estaba aquí, que era, bueno, se llama el doctor Roger Pertwee, Ujú. y él es uno de los investigadores que ha aportado más conocimiento al mundo de los cannabinoides. Eh, pero cuando yo mandé mi solicitud, él muy amablemente me dijo, con muchísimo gusto te aceptaría, pero me estoy jubilando en Ay, estos pobre, meses. claro, ya dijo, ya se me acabó lo mío, ya tendrás que venir, pero yo Sí, no voy a estar, ¿no? exacto. Y me dijo, bueno, la verdad es que es súper amable, o sea, muchas veces en este mundo de la investigación te encuentras con muchos egos, ¿no? Con muchos egos Ujú. inflados. Y él la verdad es que una persona súper linda que me dijo, bueno, yo no puedo ahora aceptar más alumnos, pero te puedo recomendar con quién lo puedas hacer el doctorado. Y me mandó una lista y literalmente la primera persona que estaba en esa lista, hablé con ella y me aceptó. Y al final, cuando yo empecé el doctorado, la idea era sobre cannabinoides y pues muchas veces en esto de la investigación uno está como sujeto al presupuesto, ¿no? Y Ujú. ella llegó un momento que me dijo, bueno, este proyecto ya no sigue, lo que necesitamos, bueno, lo que tengo ahora estoy trabajando sobre esta cosa en específico, ¿quieres hacerlo? ¿Sí o no? Y dije que sí. Este es un laboratorio, en el laboratorio en el que estoy es un laboratorio que estudia particularmente la demencia en muchos, muchos niveles. Y yo lo que estoy haciendo o lo que he hecho estos últimos 4 años de mi vida ha sido estudiar las ondas cerebrales de pacientes con demencia para encontrar un patrón o algo que haga más sencillo identificar o diagnosticarlo e incluso diferenciar qué tipo de demencia tiene cada paciente. Y eso hago, pero sí, Sí que lo es, sí. Y encima tú, por tu lado, me imagino que haces también esa labor de unir los dos conocimientos, ¿no? Lo de cannabinoides y demencia. Y ahí es donde está la clave del asunto, de que tú estés aquí exacto. charlando conmigo hoy, porque me parece fascinante las cosas que, digamos, bajo tu propia experiencia pudiste averiguar, ¿no? De esa combinación. Sí, justo mientras estuve aquí, yo cuando me di cuenta que la investigación ya no iba enfocada directamente a los cannabinoides, empecé a trabajar haciendo blogs sobre Ujú. cannabinoides, porque me parece, eso es algo que me parece muy importante, que nosotros como comunidad científica o la gente que está aquí detrás en un laboratorio, ¿no? Detrás de Ujú. cámaras de los conocimientos que están allá afuera, es muy importante hacer la información accesible. O Por sea, supuesto. y justo por no dejar esta planta que le tengo tanto amor, empecé a trabajar haciendo blogs. Al principio los hacía aquí en inglés para una página que se llama Dementia Researcher. Y Ujú. ahí es como una página que hace como difusión a investigadores de demencia. Y entonces ahí me dieron permiso de hacer como este blog sobre cannabis. Eh,
Y llegó un momento donde ya no les gustaba el contenido porque obviamente aquí en Reino Unido el cannabis pues sigue siendo ilegal, ¿no? O sea, Ujú, el cannabidiol es legal dentro de ciertos estándares, pero de ahí fuera se sigue viendo, se sigue percibiendo como una droga. ujú, ujú. Entonces me dijeron que ya no, ya no querían darle difusión a este tipo de información, aunque era información científica, y nada. Y entonces reconecté con Canactiva, Ujú. eh, porque, bueno, sí, con Canactiva, Easy, que es uno de los fundadores de Canactiva, Correcto. yo a él lo conocí. Yo a él lo conocí en California. Pasamos mucho tiempo trabajando juntos, ahí aislados en la montaña. Y pues uno Mira, se hace buena familia. conexión, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, y justo literal, o sea, el día que acabó lo del blog con esta página, yo me acuerdo que yo iba caminando en la playa y yo dije, no, pero es que yo quiero seguir haciendo esto. Esto es algo que me gusta y que literalmente es como un amor, ¿no? Es como amor al arte. Y justo en ese momento, no, sí, o sea, no es mentira, no es broma, en ese momento él me manda un mensaje y me dice, oye, Mash, es que queremos escribir, ya estaban haciendo un blog y me dice, es que queremos poner información científica dentro del blog. Yo dije, wow, qué loco, ¿cómo Bueno, tenía es que que el pasar? universo provee. Cuando uno está apasionado por algo, el universo siempre provee. Sí, 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 fue súper loco, pero bueno, y de ahí empezó y ya llevamos ahí casi 3 años Ujú. escribiendo este blog, donde yo lo que hago es buscar información de fuentes científicas, de artículos científicos, estudios, publicaciones, reportes de casos relacionados con el cannabis y ahí se van publicando temas, ¿no? Y entonces Ujú. es como la forma en que no suelto los cannabinoides. No hay que soltarlos, no, si te apasiona, por supuesto, es lo que tú decías de ese amor al arte, es lo que me hace estar después de 3 años aquí divulgando Mm. sobre sustancias psicodélicas y psicoactivas y que como hay muchas veces que no se gana dinero, simplemente es la pasión de hacerlo y ya está. Exacto, exacto, no, muy bien, muy bien. Qué bueno las conexiones, ¿eh? De una cosa con la otra. Sigues haciendo tu doctorado, ¿no? Sí. ¿Mm? ¿Tú sigues con tu doctorado? Sí, ya estoy a unos meses literal de terminar, o sea, a unos meses de graduarme y de ya terminar con esta historia porque ya va pesando. Sí, normal, porque tienes proyectos y tendrás cosas que dependen un poco de ese primer paso, ¿no? De acabar esto y seguir luego con, pues, donde te lleven tus pasos, ¿no? Exactamente, sí, sí, Qué así bueno, es. qué bueno. Es que es muy, o sea, desde aquí, de verdad, yo lo he dicho en muchos episodios, agradezco tanto, tantísimo a los científicos y a las científicas que están ahí al pie del cañón, día sí, día también, sabiendo lo difícil que está la investigación en este área, en el área de los cannabinoides, en el área de la salud en general, que sean mujeres que también estén ahí, que me parece importantísimo. Claro, Y más que es muy largo el camino, porque llegar a ser doctor en algo o doctora en algo es un camino muy largo, que es lo que tú misma decías también, los egos que te encuentras por el camino y tener la voluntad también de levantarte todos los días a saber que es un proceso que tienes que pasar sí o sí para llegar a donde tú quieres llegar. Es largo, es penoso y ahí está, pero también tiene sus ventajas, ¿no? claro, sí, 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 sí. Yo creo que muchas veces, em, ay, no sé, ahora que mencionábamos esto de los egos, o sea, sí es algo de lo que yo me quejo, de a veces tener que lidiar con personas que tienen un ego muy inflado, pero creo que también son personas súper necesarias en la ciencia, Ujú. porque si no fuera por esas personas, no se darían pasos que se llegan a dar, porque vaya, que todos somos necesarios en este sistema, ¿no? En esta dimensión, Total. todos somos necesarios. Y la verdad es que, claro, que a veces es difícil trabajar con este tipo de personas, pero pues son una de las cosas que son unas por otras, ¿no? También Total. pensar
en que lo que haces puede tener como una repercusión importante, ¿no? Y que puede ayudar a muchas personas, pues es una motivación para levantarse, ¿no? Que luego, pues sí, son días largos, pero ahí va. Sí. Bueno, y bueno, llegando a esto, te quiero preguntar porque creo que tu papá justo sufrió una demencia, ¿verdad? Sí, 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 justo. Esto es algo que yo mencioné en esa plática, ¿no? Porque dentro de este Ujú. amor al cannabis, que en realidad yo no soy usuaria, ¿eh? ¿No? Curioso, qué No, me interesante. gustaría, pero no, la verdad. Sí, sí, o sea, lo fui en mi juventud, ¿no? Pero ahora no, porque, no sé, disfruto mucho estar en esta dimensión. O sea, no sé, disfruto mucho estar, vaya que ahora ya no le veo tanto sentido, ¿no? Mm, Y es totalmente válido, claro, esto van las etapas de cada persona y hay personas exacto. que, como yo, por ejemplo, nunca tampoco consumí en mi vida, y esto es una cosa que siempre Sí. cuento, nunca en mi vida consumí, me fumé, me acuerdo, 2 caladas de un porro que me dieron con 20 no sé cuántos años, y yo dije, pero esto no coloca ni nada, a mí me ha dejado la boca como un estropajo, yo no sé, como no entiendo esto, y dije, esta planta no es para mí, y ya está. Pero Mm, el tiempo me la volvió a colocar delante de otra manera en un momento mm, además crítico de salud y hizo muchísimos milagros en mi cuerpo y fue como un antes y un después. O sea, yo ahora mismo es un amor tremendo por esta planta, ¿no? Entonces, ya. claro, es curioso, ¿no? Que investigues y tengas amor por los cannabinoides, pero que no los apliques en ti o que vivas la Sí, experiencia en primera persona. Es curioso, sí. sí, sí, sí. Que fíjate que eh, a veces, muy de vez en cuando, solamente fumar CBD, sí que me gusta, pero es como algo muy especial, ¿no? Porque me relaja Ajá, muchísimo. ok. Pero de ahí en fuera, no. Eh, claro, en California, pues sí, de vez en cuando. Claro, ahí es que estás inmerso en eso. Sí, al final es que en algún punto, sea antes o después, te va a tocar. Claro, claro, claro. No, y era maravilloso, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo en California, el último año que pasé ahí, yo vivía en una van. Ajá. Y tenía yo una amiga que ella también vivía en su van, entonces luego literalmente nos estacionábamos, su van enfrente de la mía y nada, pues nos fumábamos un porro, nos poníamos a ver Malcolm en el medio y, Qué bueno. Y ya y está, a ser felices un sí, rato. exacto, y era una felicidad, una Total. libertad, bueno, era lindo, pero bueno, ahora mismo no Es otra etapa. consumo. Exacto. Pero es una planta que yo siento que tiene muchísimo potencial. Ujú, Em, sí, ahora que mencionas lo de mi padre, esa es una de las razones por las que yo aprecio también esa planta, no solamente por lo de mi perro, sino también por mi papá. Mi padre tuvo Alzheimer. ujú. El Alzheimer en mi familia es algo predominante, ¿no? En el lado de Ajá. mi papá, mi abuelo lo tuvo, mi padre también, y bueno, pues sabemos que está ahí en los genes, ¿no? Y nada, cuando le dio a mi papá, yo lo llevé a todos los especialistas que se pudo en ese momento, todos los Ujú. especialistas que estaban disponibles, pues los llevé, le intentamos hacer estudios, y digo intentar porque intentamos hacer una tomografía, pero para que un paciente con demencia se quede quieto y se Es meta a un difícil, tomógrafo, sí. es imposible, ¿no? Y la verdad es que ahí fue como, ese era el último estudio que su psiquiatra me había dicho que necesitaba solamente para descartar que no fuera como un derrame cerebral o algo, que no fuera Alzheimer, vaya. Pero Ajá. como no se pudo hacer ese estudio, pues al final eh, él siguió como el, la progresión de la enfermedad, ¿no? Evaluándolo cada vez que lo veía, hasta que llegó un momento que me dijo, bueno, ya sabemos a qué velocidad va y esto no va a ir más lento, así que quiero que estés preparada y que te des cuenta que pues ya no hay nada más que hacer.
¿no? Ya no hay más medicamentos, ya se le están dando todos los medicamentos que se pueden dar, ya no hay nada más, ¿no? Y entonces empecé a llevarlo con una terapeuta alternativa, ¿no? Que ella hace como terapias de ozono, magnetoterapia y todas estas cosas que salen de la medicina alópata, ¿no? Ujú. Y dentro de estas terapias, obviamente, pues él empezó a perder movilidad. Ella le ayudaba un poco a mantener la movilidad de sus brazos y de sus piernas, pero pues era como complicado, porque yo sentía, porque todos los pacientes con demencia tienen momentos de lucidez, ¿no? O sea, Sí, que tú, lo sé. sí, y tú lo ves en su cara. Y yo me acuerdo que cuando lo veía en esos lapsos de lucidez, lo veía harto, lo veía cansado de estar atrapado en ese cuerpo que ya no le respondía, Dios ¿sabes? mío, ¿cómo entiendo eso? Es que lo entiendo también. Sí, claro, sí. Además que es Y que les ahí, cambia la luz de la mirada, porque es que ni siquiera es que tú veas un cambio físico fuerte, porque cuando vuelven de esos lapsos realmente lo ves en los ojos. Es una sí, cosa muy rara y en la expresión, es como microexpresiones que te dicen, está aquí. exacto, Es exacto. tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí fue como vaya, o sea, quedaría porque él la pasara un poco mejor, ¿no? Que estuviera un poco más tranquilo, porque, pues, bueno, ya creo que ya yo estaba como, mm, ya estaba muy consciente de que no había marcha atrás y entonces esta terapeuta me propuso hacerle un concentrado como una dosificación oral de cannabis, Ujú. con THC y con todo, ¿no? Ok. Nada de que se vea. Ajá. Y le dije, me parece una buena opción. Y se lo empecé a dar. Obviamente él no, ya no era consciente de qué medicamentos tomaba, obviamente Ajá. ya todo lo hacía yo, ¿no? Y en su momento lo tuve que llevar a una casa donde lo atendieran 24 horas Ujú. porque ya se me salía de las manos Es muy su difícil. cuidado. Es que es de verdad Sí, la gente que escucha este podcast, que nos está escuchando y sabe porque lo está viviendo, les mandamos un abrazo muy fuerte porque de verdad es tremendo el trabajo de un cuidador de un paciente de Alzheimer o de sí, cualquier demencia, o incluso un Parkinson. O sea, una sí, enfermedad neurodegenerativa es una cosa terrible, sobre todo de un familiar tan cercano como puede ser tu madre, tu padre, o claro. un hermano o una hermana, algo así. Es terrible, terrible, terrible. Y Sí, necesitas sí, sí, ayuda. Y a veces se tiene exacto. que tomar una decisión terrible que ningún hijo quiere, que es poner a su padre o a su Ujú. madre en un centro para que le cuiden, pero es que llega un punto que es que no puedes hacer más y si tú estás agotado o estás, ya no das de ti, ¿cómo vas a cuidar a otros si no te puedes ni cuidar tú? Exactamente, exactamente. Sí, no, o sea, llega un punto en que te rebasa, ¿sabes? Total. Que yo me acuerdo la primera vez hubo una vez que él que se perdió, que Ay, sí. mi padre vivía solo, ¿no? Para empezar. Ujú, Él era de una ciudad chiquita en Tabasco, en otro estado, ujú, y en la Ciudad de México, que es de donde yo soy. Él vivía solo en un apartamento, mis padres divorciados, y obviamente él estaba solo, ¿no? Toda su familia no estaba cerca, solamente estaba mis hermanos y yo, pero bueno, mis hermanos estaban haciendo sus cosas y la única que estaba relativamente disponible era yo, ¿no? Y aparte, también yo siento que yo soy la hija más chica ajá, y siento que las mujeres particularmente tenemos un vínculo muy especial con el padre y cuando sí, eres la más pequeña, pues claro, es muchísimo más, ¿no? sí, sí. Soy pequeña Y y también tenía un vínculo muy, la pequeña de 3, y también tenía especial con mi padre porque soy como mini él, soy una versión como un clon chiquitito de él, ¿sabes? Es cuando era niño, sí, todo el mundo lo decía y teníamos un vínculo muy especial, mi padre y yo, eso desde luego, o sea que te entiendo también perfectamente que tuvieras justo, justo. esa gana, ¿no? De estar pendiente de él, de cuidarle, de esa conexión, ¿no? Sí, 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 justo, ¿eh? Yo también soy la más pequeña de tres. Y esa conexión de la que te digo, sí, seguramente tú también la tuviste o la tienes, Ujú. la tuviste.
La tuve, mi padre también falleció. O sea, es que en mi familia tenemos el caos de, por el lado de mi padre el cáncer y por el lado de mi madre Mm, el Alzheimer. O sea, no nos escapamos porque todos los hombres de la familia de mi padre fallecieron de cáncer. ya. O sea, están los genes y de hecho yo lo he padecido, he tenido diferentes tipos de cáncer cogidos muy a tiempo, o sea, que no sufrí todas las consecuencias de ello, pero sí Ya. eran cáncer. Y por otro lado, la enfermedad de mi madre, que mi abuela también la tuvo, o sea, lo mismo que me contabas tú, Mm, que también tu abuelo la tuvo, pues sí, o sea, la madre de mi ujú, madre también tuvo Alzheimer y mi mm, madre en consecuencia y pues eso, sabemos que no es genético porque en teoría, bueno, yo hablo de lo que sé que pues, obviamente tú es tu campo de expertise ahora mismo, mm, pero se dice que la parte genética es cuando se dan síntomas con gente muy joven, en los 40 o en los 50, que como que parece que tiene más sentido que sea genético porque ataca muy pronto, ¿no? Y que lo otro mm, puede ser que tengas algún tipo de algo, ¿no? Genético que puede derivarla, pero que no es realmente genético como tal, como una enfermedad que se va transmitiendo, sino que tienes como una mm, predisposición. Eso es lo que yo entendí porque yo colaboré mucho tiempo con la Fundación Pascual Maragall en Barcelona, que básicamente se dedican a la investigación de la demencia y el Alzheimer. Y hice mm, muchos eventos para recaudar fondos para la investigación con ellos. Y mm, estuve en la fundación y me estuvieron explicando, ¿no? Porque yo quería saber, ¿no? En mi claro. familia hay algo que se está haciendo que esto se reproduzca, ¿no? Que en cada generación haya Mm, una persona con esta enfermedad. ¿Será genético? Me dijeron, no. Y así fue como muy claro, ¿no? Y es como, vale, ok, mm. pues entonces no. Eh, Es que ¿sabes qué pasa? Que luego pensamos que el tener un gen significa que nos va a dar o que estás predispuesto a, Ujú, pero no necesariamente. Por ejemplo, yo lo pienso igual conmigo, ¿no? Que evidentemente pues estuvo en mi padre, estuvo en mi abuelo, entonces yo tengo 50% de posibilidades de tener ese gen, pero ese gen no determina que me vaya a dar a mí. ok. Pongamos un ejemplo. Todos tenemos genes para la supervivencia, ¿no? O sea, Ujú, todos nosotros tenemos genes para la supervivencia. Claro que estos genes no se activan porque nunca estás en una situación donde estás en peligro, donde realmente ujú. tengas que correr, tengas que esconderte, tengas que tengas que ejercer realmente un acto o diferentes actividades para sobrevivir. Ujú, Entonces, ¿qué pasa si tú estás en una situación donde hay peligro y donde realmente tienes que echar mano de la supervivencia? Claro, pues ahí se activan estos genes. vale. Entonces, también, ¿no? Por ejemplo, la diabetes. O sea, aunque tu familia haya tenido un historial de diabetes y que, bueno, que hayan hecho estudios y que tengan el gen, vaya, no significa que tú lo vayas a desarrollar, porque sí, claro, si tú nunca consumes azúcar, si mantienes una vida sana, haces ejercicio y demás, claro, nunca se va a activar ese gen que Claro, codifica para la diabetes. Entonces, digo, te lo digo a ti y a quien le parezca algo útil, sobre todo con esto de la demencia, porque de hoy, aquí a 20 años, la demencia se va a triplicar. O correcto. sea, Sí. Es que es lo que entonces, es. O sea, la gente sí, tiene que empezar a entenderlo y de verdad los gobiernos y en general la infraestructura sanitaria tiene que estar preparada para la oleada de personas con demencia de diferentes tipos exacto, que van vamos, a sobrepasar el sistema médico, o sea, el sistema sanitario. exacto, exacto. Y sí, ahora que dices esto, tipos de demencia, esto es muy cierto y es algo que vale la pena aclarar también, ¿no? Que la demencia no es una enfermedad, la demencia es un síntoma de una enfermedad. Ujú, La enfermedad puede ser el Alzheimer, la enfermedad puede ser el Parkinson, la enfermedad puede ser, bueno, hay muchas enfermedades que producir demencia. ujú, Ahora, la demencia, si bien cada enfermedad tiene diferentes formas de manifestarse u ocurren de diferente forma, la demencia pues es
realmente un síntoma de cada una de ellas. Entonces también Ujú, por eso es que hay diferentes tipos, pero bueno, entre ellas comparten similitudes. Y ujú. yo creo que aquí es súper importante que tengamos muy presente que si está pasando, es que algo estamos haciendo mal, ¿no? O sea, si las tasas de demencia están incrementando, pues ¿qué estamos haciendo mal, ¿no? Como sociedad y como humanidad para que esto vaya en aumento, ¿no? Es que el debate, o sea, el debate es muy amplio. Bueno, yo he estado muy informada por la parte que me Ujú, toca, porque yo lo he comentado en varias veces en el podcast, pero si no lo vuelvo a comentar, mi madre padecía ujú, de un Parkinson y Alzheimer, o sea, tenía las dos cosas ya, y por tanto la demencia era el mayor de los síntomas. O sea, ya, se la comía por todos sitios. Y por desgracia, mi madre falleció en marzo. Y que la mm, gente diga, no, no, de Alzheimer no se muere, de Parkinson no se muere, sí, mi amor, se puede la gente se muere de Alzheimer y Parkinson porque el cerebro va apagando cosas que son necesarias para la vida, porque esta ah, enfermedad se va comiendo, o sea, va áreas del cerebro que son necesarias para vivir. Y pues eso, pues te muere porque llega al punto de que se ataca a un sistema que es imprescindible para vivir. Entonces te mueres de eso. claro, claro. Entonces, esto me parece un temazo y creo que también quería preguntarte esto, porque Mm, hay una probabilidad mayor de que las mujeres la padezcan. Tú mm. de esto tienes datos, me imagino, ¿no? O lo ves muy Datos, parecido, ves las estadísticas muy parecidas en género. mm, es complicado, ¿eh? Porque mira, yo he trabajado con pacientes de Reino Unido, de Canadá, sí, de Reino Unido, de Escocia y de Inglaterra y de Canadá. Y los datos, en realidad, no hay una división como tal. Seguramente habrá alguna publicación ahí que ya estudió esto, pero yo no veo que haya una incidencia como tal, que Ujú. seguro la habrá. Pero yo creo que en realidad los dos, o sea, los dos géneros tienen Sí, la... yo te mm, lo comentaba porque es reciente, ¿no? Hay mucha investigación que se está haciendo recientemente con el tema de las hormonas femeninas, la menopausia y demás, de menopausias que no se han mm, tratado correctamente, que parece que hay un índice muy alto, ¿no? De mujeres que mm, tienen algún tipo de enfermedad neurodegenerativa o demencia o problemas cognitivos relacionados con la falta del estrógeno como parte fundamental de la protección del cerebro para todo esto y ya, que digamos que hay muchas mujeres que, digamos, tienen enfermedades muy graves porque no se ujú, trataron bien sus menopausias o su falta de estrógeno. Entonces, esto me pareció una vinculación muy, muy, muy interesante y mm, por eso, de hecho, a ver, yo obviamente solo conozco el centro donde estaba mi madre ingresada, no puedo hablar, pero eran mayormente mujeres. Eh, ya, vaya. entonces, Mm, no sé si habrá una incidencia mayor a lo mejor en diferentes países, pues, más por género, no lo sé, y sí. es lo que tú hablabas de qué afecta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que la demencia cada vez esté en aumento? Yo creo que, esta es mi opinión, por supuesto, cero Mm. científica, basada en un tema totalmente empírico de mi experiencia, es un tema que yo creo que está basado en que cada vez somos más, o sea, llegamos a más mayores, Mm, porque nuestro sistema sanitario, nuestro estilo de vida nos permite llegar a ser más mayores, ¿no? A llegar a una edad en la que hay gente que se muere con ciento y pico de años. Entonces, ujú, entiendo que el cuerpo a lo mejor no estaba preparado para esa longevidad y de alguna manera intenta como autodestruirse, como, ok, o sea, sí. no me da, o sea, no puedo sostener este cuerpo tantos años. Eso por un lado, y Ujú, luego la epigenética que está ahí, que es lo que tú mencionabas, que es todo lo que mm, hacemos en nuestro día a día, pues todo lo que estamos expuestos, los disruptores estos endocrinos, los plásticos, los microplásticos que había el otro día cuando salió lo de la famosa cuchara de plástico que se supone que es el tamaño de lo que tenemos de microplásticos ya en el cerebro. ujú, Imagínate eh, toda la basura que comemos, que estamos expuestos, que eso también nos tiene que estar afectando. Y si ya claro. miramos cosas específicas por género, ya apaga y vámonos. O sea, seguro que hay mil historias que a Mm, nivel hormonal también nos afectan, ¿no? Entonces claro. creo que es un temazo, ¿eh? Un temazo esto. Yo creo que sí, como dices, ¿no? O sea, los malos hábitos que tenemos ahora,
de comer todo procesado, porque todo es satisfacción inmediata, ¿no? Todo es satisfacción Total. inmediata en la Sí. alimentación, en el entretenimiento, en muchísimas cosas, todo tiene que ser inmediato, porque no hay tiempo, ¿no? Tener tiempo es un lujo. Y yo creo, yo tengo una teoría que, que no es nada científica, o sea, Bueno, pero hay- te encantada escucharla. algo que yo practico mucho es la meditación. Ujú, Y no sé, o sea, también tengo como esta parte espiritual que es que, vaya, que no está peleada con la parte científica, pero es una parte que también desarrollo, ¿no? Y ujú. creo que la demencia empieza, o no empieza, pero yo creo que la demencia va también de cómo perdemos nosotros la capacidad de vivir el momento presente. Pues también puede ser, por supuesto. Porque en la demencia, claro, lo que es más visible es la pérdida de la memoria a corto plazo, ¿no? Ujú. Y yo creo que muchas personas que no han tenido familiares con demencia o que no tienen como ningún tipo de riesgo o predisposición, tienen este tipo de pérdida de memoria a corto plazo, ¿no? Sin tener Ajá, algo clínico como tal, que sea como un ay, ¿cómo se dice? Cognitive impairment. Un declive en la cognición, ¿no? ujú. Que sea indicativo de que hay algo está pasando. Eh, pero yo creo que empieza desde ahí, ¿no? Desde que uno empieza a perder la conexión con este momento presente. Y yo siento que estas prácticas del mindfulness y la meditación lo que hacen es eso, cultivar cultivar el estar presente, ¿no? Sí, Por eso, por eso también es que hay una muy, muy extremadamente baja incidencia de demencia en los monjes tibetanos o monjes budistas. interesante. Qué Mm, interesante unión, ¿no? De conocimiento, ¿no? De decir, ok, tenemos estos mm, estudios de demencia donde digamos, están teniendo y vamos a ver qué tal funciona, porque también los monjes pues envejecen como todos los seres humanos claro. y hay gente que se pasa a lo mejor una vida entera meditando como monje y tal y llegan a muy mayores, a muy, 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 muy mayores Sí. y claro, estudiar esto me parece súper interesante. Sí, 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 por ahí creo que yo he encontrado como un reporte, que en realidad no hay reportes así científicos como tal de la demencia en los monjes, porque Ajá, claro, la investigación requiere dinero y pues quién va a estar investigando esto, ¿no? ¿Quién va a poner ese claro. dinero? Pero sí que es algo que, pues literal, que es una teoría que yo tengo, porque ellos tienen más herramientas para estar en el momento presente. Y hay una historia de un monje que le dio demencia, pero ya también estaba muy mayor y que la gente cuenta cómo él daba sus pláticas. Y cuando él ya empezaba a notar que, pues, que había perdido la noción, Ujú, simplemente se dedicaba a estar en silencio y estar como viendo hacia adentro, técnicamente, ujú. ¿no? Viendo hacia el interior. Y nada, nunca fue como un caso grave o algo, ¿sabes? Como algo de lo que, algo como, no sé, algo catastrófico como lo que se escucha o lo que se ha vivido con pacientes con demencia, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. Mira, y Masha, entonces, cómo fue el tratamiento con tu padre con lo del aceite concentrado? ¿Qué cosas viste que cambiaron cuando empezaste a administrarle este aceite? empecé a notar que tenía mejor humor. Mm, mm. Empecé a notar que estaba más de buenas, quizá que también estaba como un poco disociado, ¿no? Por el THC. Normal. Pero, claro, pero vaya que algo que yo recuerdo mucho de mi papá, él estando con salud, con una salud mental, era cómo disfrutaba comer, ¿no? Ujú, Eso es algo que yo me acordaba mucho y que siento que había perdido un poco a partir de que la enfermedad fue progresando. Y cuando le empecé a dar estas gotas, sí notaba que, wow, cuando se comía unos tacos, ¿no? En México, tacos es lo máximo. total. Y Sí, lo sí, disfrutaba más.
Muchísimo, o sea, no sabes cómo yo veía en su cara que este era un momento mágico. Yo decía, wow, bueno, al menos lo está pasando bomba. Qué Sí, bueno, qué bueno. sí. Mm, Es verdad que están ¿Qué los más? munchies que dan del cannabis, o sea, es normal. Y si Exacto. tenía porque también hay que recordar que los pacientes que tienen Alzheimer, una de las cosas que pierden es el sentido del gusto. Solo les queda uno Mm, de los sabores o de las sensaciones, que es el dulce, que es lo que, sí. y de hecho por eso se convierten en adictos al chocolate, al azúcar. Es Ujú. bastante habitual, no digo que en todos los casos por lo menos, pero en el caso de mi madre fue así, fue de sota, caballo y rey, o sea, tenía por Ya. toda la casa cuando vivía sola, escondía cajas de bombones por todos sitios que obviamente se olvidaba que estaban allí. Ya. Iba y tenía un montón siempre de papeles de los caramelos o los bombones que se comía Ah, en los bolsillos y ella disfrutaba y no, con lo dulce disfrutaba muchísimo, muchísimo. Pero bueno, que es normal, o sea, al fin y al cabo es claro. entender lo que pierden y al final la comida les da bastante igual, o sea, comen, y me acuerdo ya Ujú, después, en una fase así como muy avanzada de la enfermedad, que comía porque mm, se había olvidado de que había comido y entonces se ya. pensaba que era la única comida que iba a tener durante el día y era como, comía Mm, como si fuera, pues como, no sé, un preso en una cárcel que no le dan de comer nunca y comía pues con las manos y comía como desesperada la pobre, porque era como, Dios mío, no he claro. comido nunca, realmente, Ah. pobrecita, me daba una pena. Qué complejo, ¿no? Qué Es complejo es, tremendo, es, tremendo, los tremendo. pacientes ¿Y con demencia. viste mejoría en algo más, con este tratamiento, aparte de que lo llevara mejor, que su calidad de vida mejorara? ¿Viste alguna cosa relevante en esa experiencia, más allá de eso? No, más allá de eso, no. Ujú. En realidad es que sí, o sea, los cannabinoides para ayudar a la demencia, pues quizá el CBD, ¿no? Que el CBD es muy bueno neuroprotector, pero claro, cuando ya hay un daño, ya hay Es difícil. una, ya, exacto, es difícil. El THC como tal, pues no, no ayuda como tal a la demencia, pero sí que ayuda a mejorar su calidad de vida. También porque los pacientes con demencia muchas veces pueden tener algún tipo de dolor Ujú. y eso también es difícil de tratar, ¿no? Y el THC sí que puede ayudar un poco con eso. Pero sí, puedo decir que sobre todo fue su calidad de vida, su estado de ánimo. Qué bueno. Eso es eh, suficiente, es que no sí, hace falta grandes gestos para mejorar la calidad de vida de una persona enferma. Y te quería claro. preguntar, que esto Mm, me parece un temazo, siendo tres hermanos. sí. O sea, cómo fue ese momento porque creo que también hay lo que tú también decías, ¿no? Del ámbito Mm, científico, ¿no? Hay mucho tabú con esto, ¿no? Que son drogas y que claro. no, tal. Mm. ¿Tuviste algún problema a nivel familiar a la hora de tomar esta decisión de tratarlo con este aceite? Pues se van a enterar por este podcast. ¡Hostia! Vale, ok, 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 ok. Ok. Sí, no, Bueno, es algo que no consulté con nadie, es me algo parece que muy bien. no, o sea, creo que la única persona a la que le llegué a comentar, y eso ni siquiera estoy 100% segura, creo que fue a mi madre, pero claro, mis padres eran divorciados, ¿no? No era como algo relevante para mí, mi madre tampoco. Ujú. Entonces yo no lo consulté con nadie porque no quería el juicio Claro, normal. o la opinión, sí, o sea, era algo que no quería como arriesgar. Y sí, solamente se lo di y ya. Eh, También con mi perro, ¿no? Cuando pasó, cuando se enfermó y que le empecé a dar CBD, el CBD, pues, no sé, México es muy católico, ¿no? Bueno, con la iglesia hemos topado. Porque en España ya te cuento cómo estamos de parecido. Claro. Claro, claro. Y México es, bueno, también me imagino, bueno, en España yo siento que está empezando una apertura también, ¿no? Sí, Pero este, mm, este tema del cannabis siempre ha sido como de, el diablo, ¿no? sí, Las drogas, ¿no? Que yo realmente me gustaría que se dejara de catalogar al cannabis como una droga, porque si vamos a decirle droga, pues también llamemos al azúcar una droga, claro.
la cafeína, una droga. Entonces, si vamos a jugar ese juego, pues mejor saquemos al Totalmente, cannabis de de ese rubro, ¿no? total. Mm, entonces, pues sí, también con lo de mi perro, con lo de mi padre, nunca fue algo que consulté con nadie, fue algo que simplemente yo lo hice porque cuando la medicina alópata ya no tiene hacia dónde, ya no hay hacia dónde caminar, pues ¿qué vas a hacer, no? O sea, mejor jugar, tirar los dados y jugártela por una opción diferente, ¿no? Que tiene también riesgos, no digamos que no, porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar una persona. Eh, es como darle cacahuates a un bebé, ¿no? No sabe si es Claro, alérgico todavía, no, nunca lo ha claro, probado en su vida. total. Lo cierto que Y, también, a ver, hay que entender también que siendo una cosa, a ver, te puedes desarrollar una alergia. Yo no he conocido todavía ningún alérgico al cannabis que puede haberlo y por yo. ahí, Mm, pero que al final nosotros tenemos nuestro sistema endocannabinoide, nosotros producimos nuestros cannabinoides, digamos, endógenos, y además mm, tenemos pues lo que podemos adquirir de fuera, que es que tenemos una cerradura para una llave que solo tenemos los mamíferos, además, bueno, y alguna otra sí, especie también lo tiene, pero me parece que es muy difícil que interactúe mal. Otra cosa es que te estés tomando 20.000 medicaciones de todo tipo, de todo color, y encima tomes ujú, también cannabis. Entonces es cierto que eso debería gestionarlo alguien que tenga conocimiento farmacológico, ¿no? Y que pueda hablarte un poco de las interacciones, de lo que puede empeorar, lo que puede mejorar. Pero solo tomando cannabis, yo no creo que sea ujú. una cosa terrible para ningún ser vivo. No, no, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, lo mucho que yo he llegado a ver con amigos que han llegado a probar y que no es para ellos, es que les ha dado vómito, que Claro. les ha dado como, sabes, cosas así, pero La que no blanca, el pasa nada. amarillo, como lo quiera llamar la gente, eso. Exacto, Es una intoxicación. exacto, que al final es una cosa de dosis también, ¿no? Sí. Pero al final no se ha registrado hasta la fecha un caso de muerte por marihuana, por cannabis, No, jamás. O no. sea, lo hay quizá, pero por cannabinoides sintéticos, pero por la planta Claro, como pero la tal, no. planta en sí, no, no. Y lo sintético, Exacto. pues eso, estamos con lo de siempre. Cuando metemos la mano en algo que funciona perfectamente y lo queremos potenciar porque es más fácil producir y ganar dinero, pues pasa lo de Sí. siempre, que se desvirtúa algo que estaba Ujú. perfectamente bien, de hecho, de la naturaleza. Y te quería preguntar una Exacto. última preguntita, Maya, entiendo que estás muy al día, ¿no? De muchas cosas, pero sabes que hay un campo dentro de los psicodélicos, sobre todo con la psilocibina, esos hongos mágicos, además Mm. que en tu tierra son como parte de la cultura. eh, y la tradición, se sabe que genera lo que llama la neurogénesis, ¿no? Que lo que hace es como Ujú. ayudar a mejorar pues la comunicación entre neuronas, como que se está empezando a ver de alguna manera que pueden volver a crecer dendritas, ¿no? En las neuronas, en Ujú. algunos estudios se está viendo, ¿no? ¿Tú crees que eso tiene potencial neurológico para este tipo de enfermedades de las que hablábamos? Totalmente de acuerdo, sí, sí lo creo realmente es eso, ¿no? Yo creo, se está comprobando cosas, pero sí, yo lo creo totalmente posible. Yo también. Em, yo siento que este mundo de los psicodélicos, siempre como, ahora que habla, no sé, me viene esto a la mente, ahora que hablábamos de cómo mi teoría de que la demencia empieza cuando empiezas a perder la conexión con el momento presente, cuando no puedes estar en este momento. Ujú. Yo siento que cuando tú experimentas con los psicodélicos te empiezas a dar cuenta que hay otras dimensiones, ¿no? Que Total. hay otra, o sea, empiezas a darte cuenta de que no solo es esta realidad como tal y por ende tienes más noción de estar en este momento presente. Ujú. Esto quizá que es algo que se siente, pero es muy posible que también esté vinculado a esto, ¿no? A la plasticidad neuronal, que es cuando, con lo que dices, que se van formando más dendritas, las neuronas se empiezan a conectar, ¿no? Mm. De nuevas maneras en las que no se habían conectado antes. Y yo siento que eso es algo que uno siente cuando experimenta con psicodélicos, ¿no? Que te das Totalmente. cuenta de o estas otras cosas que antes no veías. Y claro que yo siento que también eso puede ayudar a prevenir. No estoy segura,
si podría ayudar a curar o a tratar, porque una vez que el daño empieza es difícil detener la progresión, pero es posible, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí sea posible detenerlo. Pero al menos como tratamiento preventivo, yo creo que Yo estoy hay, totalmente de acuerdo. Hay sí, que potenciar este uso. Yo creo que va a haber una generación de personas que empiezan a entender el potencial de estas plantas maestras y usarlas con sí, mesura, es decir, con un sentido de conexión y de entender y de, no sé, mejorar tu capacidad con entendimiento del mundo, de autodescubrimiento, ¿no? Creo que sí, si se usa un poco en esa vía y no por el simple hecho que, oye, cada uno que la use como quiera, por supuesto, que aquí estamos en la libertad individual, de cada uno claro, es un ente por sí mismo y que decida lo que es mejor para cada uno, ¿no? Pero claro. creo que ahí está el futuro y creo que tenemos un potencial tremendo ahí que ojalá la investigación cada día crezca, que cada vez haya más fondos para seguir investigando, porque se abre una Mm, posibilidad ahí. Bueno, yo hace poco, bueno, hace un par de semanas creo que salía a la luz una noticia que ya, mm, digamos que hablaré de ella más en profundidad en algún otro episodio, de este chaval que se había quedado parapléjico o hemipléjico, no recuerdo muy bien, pero que le han mm, dicho básicamente que no iba a volver a andar nunca más, aunque él seguía haciendo sus ejercicios, iba a su rehabilitación, iba a hacer todo lo que podía hacer para mejorar su calidad de vida. En todo dado, mm. toma psicodélicos, no sé si fueron hongos, fue LSD, y empezó a caminar. Wow. Entonces, vale que a lo mejor es muy efectista el titular y a lo mejor es demasiado Mm, romántica la historia. Ojo, vamos a tener espíritu crítico aquí también, que puede claro. ser que fuera, digamos, el último tramito que le quedaba a esa conexión nerviosa. Mm, Quizá sí se le puede achacar a esta toma, pero todo su trabajo que mm, estaba haciendo también hizo mucho. Entonces, pero él lo achaca al viaje psicodélico, o sea, él lo dice abiertamente en la mm, entrevista, él dice, no, no, sí, es que esto fue un antes y un después. claro, Y esto me claro, sí, parece, o sea, se abre una puerta ahí, aunque sea la esperanza, me refiero, ya no, no sí. digo que sea una cura para todo el mundo, que todo el mundo diga, sí, estoy en cualquier situación, me tomo un psicodélico y me lo quita, no, no, pero que hay No, una claro. puerta, hay una esperanza, no lo sé. Claro, claro, yo siento que también hay un gran potencial con los Sí. psicodélicos. Em, ¿Sabes algo que me da miedo? Que así como, es que luego esto que jugamos lo que yo le llamo jugamos a tratar de ser Dios, ¿no? Que Ujú. empezamos a meter la mano en cosas que nos da la naturaleza, ¿no? Como ahora mencionábamos de los cannabinoides. Sí, De, los claro, sintéticos, ¿no? no, exacto, no te puedes morir por un cannabinoide natural, o sea, por cannabis, pero claro que te puede pasar algo grave por un cannabinoide sintético, claro. Y es algo que yo siento que podría pasar también con los psicodélicos, Claro. que Es que ya sí, está pasando, de hecho, ya está sí, pasando. exacto, De hecho, hay ya farmacéuticas que están metiendo la sí, patita y que están mm, hablando de voy a crear una sustancia, o sea, basado en los mm, psicodélicos, donde yo te elimino el efecto psicodélico, es decir, todos los visuales, todas las sensaciones que mm, tú tienes y te quedas con, digamos, la parte positiva de la plasticidad neuronal o lo que tú quieras llamarlo, ¿no? Y mm. eliminas una cosa de la otra. Y yo estoy totalmente en contra de eso. O sea, Yo pero totalmente. también, claro. Claro, estoy también en contra de eso porque creo que la parte visual y toda la experiencia es eso, es la Claro. experiencia completa, la, Eso la es que lo nutre. transformador. Eso es lo transformador. Si tú le eliminas, Sí. o sea, yo esto lo comentaba, creo que también lo comentaba en algún episodio, esto es como cuando hace poco estuve, el año pasado estuve en Marruecos, ¿no? Y era, creo que hice esa misma símil, ¿no? Esa misma metáfora lo hice, ¿no? Yo estuve 10 años antes del año pasado en Marruecos, entonces yo tuve una experiencia súper auténtica, Mm, muy, no sé, como viendo a la gente de verdad, cómo vivían, como todo esto, como muy auténtico, ¿no? Y el año pasado mm, cuando fui, eso había desaparecido, ¿no? Y de repente era todo mm, muy enfocado al turista, todo claro. muy plastificado y sobre todo me di cuenta de que es que había hoteles de 5 estrellas en medio del desierto con Wow. bañeras y con agua, o sea, hola, y estaba como muy que me explotaba la cabeza. Entonces creo que esto es lo mismo. Hemos llegado a un punto
de que la gente no quiere tener ningún tipo de incomodidad en la vida. Ujú. No quieren sufrir, Exacto. no quieren tener ningún trámite que les genere incomodidad. Entonces, pues si yo te quito Ujú. la parte incómoda de un viaje psicodélico y te dejo lo bueno, pues por supuesto que vas a tener a miles de personas interesadas en esto, porque se quitan la parte incómoda, pero es que en la incomodidad es donde está el crecimiento, en cualquier ámbito. Exacto. Exacto. Como, sí, claro, como en la vida diaria, ¿no? O sea, claro, es como ir a trabajar, ¿no? Ir a Claro, trabajar nunca es un acto cómodo. A todos nos no, incomoda. A todos nos gustaría quedarnos en nuestra casa, pero es algo de incomodidad que te obliga a salir y que también es bueno. O sea, la experiencia completa también es buena. Y lo claro. mismo con los psicodélicos, ¿no? Mm, Eso me parece que es quitarle la esencia a algo que ha estado por siglos en culturas milenarias, y sí. que hay un conocimiento y un saber que también eso es otro temazo también, que se mantiene aparte, ¿no? A las comunidades indígenas que Ujú. han cuidado de este conocimiento durante siglos, ¿no? Y ahora como que es como, ah, sí, bueno, pero tu experiencia no vale porque no es científica. Y es como, no, perdón. Ay, Tenemos no sé. más experiencia y más conocimiento que los 4 científicos Sí, que están haciendo estudios ahora mismo, y creo que hay que total. devolverles ese lugar y hacerlo, Ujú, pues eso, los guardianes de este conocimiento, y que compartan con ujú. nosotros y que todo este conocimiento llegue a otras personas para que el mundo cada vez sea mejor, ¿no? Vamos, esa es mi utopía personal. No, no, claro, estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que hay muchísimas plantas que no se pueden alcanzar a comprender científicamente. O sea, Claro, sobre todo las plantas de poder. La ciencia no puede abarcar ese tipo de conocimiento porque la ciencia tiene un límite. Sí hay una frontera. totalmente. Y esa frontera que existe en la ciencia, en lo cuadrado, en lo material, en lo que vemos, en lo que En lo podemos lógico. medir. Mm, Exacto, porque la ciencia mide y la ciencia evalúa desde ahí. Y todo lo que se sale de esa caja, pues ya no tiene validez, o sea, entre comillas, ¿no? Pero claro que tiene validez y claro que es real. Y la gente que más experiencia tiene sobre eso y que tiene más conocimientos, como dices, son estas comunidades que han experimentado con estas plantas durante años, cientos de años, y está en su ADN, ¿sabes? O total. sea, ellos son los que saben realmente sobre los psicodélicos. Pues es que me parece apasionante, y ojalá, pues personas como tú que habéis Mm. encontrado un cruce, ¿no? Entre la ciencia y lo espiritual, ¿no? Y Mm, que pueda seguir investigando cosas que realmente traigan a las personas ese conocimiento bien masticado que podamos todos entender, y que claro. encima lleguen nuevos descubrimientos y cosas fascinantes. Porque, claro, la última pregunta que te tengo que hacer es: ¿hacia dónde van los pasos de Masha Burelo cuando acabe el doctorado? Uy, pues los pasos de Masha Burelo van a cumplir la misión, que creo que tengo una misión de vida y por eso es que la vida me ha colocado en todos estos sitios, ¿no? Como para tener esta visión eh, más abierta, una visión más integral sobre la ciencia y la conciencia y sobre el mundo de la ciencia y el mundo espiritual. Ah, Y, y no solo eso, sino que encontrar un punto medio donde las dos puedan converger y todos podamos entendernos a todos. Entonces, voy a continuar. Es muy posible que continúe con el proyecto que estoy haciendo aquí con la universidad, porque bueno, son a 4 años de mi trabajo que se han ido desembocando en un proyecto que es que se llama Wellbrain, Wellbrain UK. ujú, Este es un proyecto totalmente científico que estamos diseñando bueno, más bien, hemos diseñado un algoritmo para, a través de las ondas cerebrales, poder diagnosticar la demencia y qué ujú, tipo de demencia tiene un paciente, ¿no? Porque como a mi papá, para meterlo a un tomógrafo fue imposible, pues entiendo que a muchos pacientes les pasa lo mismo y luego es difícil saber qué tipo de demencia es, si es Alzheimer, si es Parkinson, si es demencia con cuerpos de Lewy o, ¿sabes? Hay muchos. ujú. Y bueno, eso
seguir ahí porque al final, pues uno tiene que pagar cuentas. Correcto. Sí. Y ese es como mi trabajo, ese es el proyecto como el que seguir trabajando, pero en el proyecto personal, en mi misión, es compartir. Y compartir esta visión que tengo, que es justo todo lo involucrado con el bienestar, con la espiritualidad, conjunto con la ciencia. Y Qué bueno. entonces, sí, ahora he empezado un canal de YouTube que es justo esto. Trato de explicar con palabras no tan científicas, evidencia científica de cosas que personas que estamos en esto del wellness y de la meditación y de la espiritualidad, o sea, trato de explicar la evidencia científica que hay sobre estas cosas. Uh-huh. Porque claro, no, una cosa no está peleada con la otra, pero a veces parece que sí, pero en Sí, realidad no. es correcto. Eh, Sí, totalmente. Parece que si estás 100% volcado en lo espiritual no te toman en serio. Y cuando exacto, estás hablando 100% de lo científico es como que pierdes la humanidad, ¿sabes? justo. De esa dimensión, ¿no? Más espiritual. Y Sí, entonces sí, parece sí. que nunca encontramos un equilibrio entre una cosa y la otra, y guay que tú te estés enfocando en buscar ese equilibrio, ¿no? Y en comunicar y Sí. divulgar sobre eso. Exactamente, sí, ese es como, eso es algo que me llena el corazón, eso es algo que hago por amor al arte, porque me gusta, porque creo que es importante que nosotros aquí que estamos haciendo investigación, pues, hacerlo, no solamente compartirlo, pero hacerlo fácil de entender, porque, no sé, si tú cuando te encuentras un paper, un artículo científico, lo lees y la verdad es que ni nosotros lo entendemos, ¿sabes? Ni los No, científicos lo entendemos, o tremendamente sea. complejo. Exactamente. Yo no sé por qué nos gusta hacerlo de esta manera, porque de verdad que a nosotros también nos cuesta, o sea, pero es la etiqueta de la, es la etiqueta de la academia y así es como se hacen las cosas y así se seguirán haciendo y está bien, pero yo Bueno. creo que eso también lo hace inaccesible al público en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada, seguiré con esa misión de compartir esta información. Eh, y sí, y de Y ahí siendo veremos feliz. qué. Eso es muy importante, hacerlo con pues, pasión y misión, ¿no? Al final, que cuando uno se Sí, involucra de esa manera siempre salen cosas muy bonitas y de hecho, de sí, todos modos, que la gente que está escuchando, que voy a compartir el canal de Masha en la descripción del episodio para que, sí. obviamente creo que está en inglés, si no me equivoco, pero creo que tenías la Ah, ilusión también de empezar a compartir también en español, ¿verdad? sí, sí, sí. Estaba en inglés, ahora está en español. Eh, claro, porque también yo no sé, pasé como por esta etapa de encontrar mi voz, ¿no? De encontrar mi Ajá, voz pública, porque una ajá. cosa es estar aquí en el laboratorio y hacer experimentos y otra es hablar al público, ¿no? Y Mm. hablar, hacer los videos y esto de jugar al youtuber. Sí. Y Y entonces, pues claro, al principio lo hice en inglés porque me parecía más fácil, si los artículos ya están en inglés, pues me parecía, según yo, más fácil, pero la verdad es que no me siento tan cómoda. No, claro, tu naturaleza te está llamando del otro lado diciendo, no, no, comunica en tu idioma Exacto, materno, que ahí, exacto. de hecho, creo, y eso fue también una de las grandes decisiones que yo tuve que tomar cuando empecé el podcast, porque también Mm, valoré en hacerlo en inglés, y al final dije, mm, no, en inglés hay muchas cosas y la gente que tiene la capacidad de entender el inglés tiene mucho acceso a información, pero en mm, español no hay tanta divulgador de estos temas claro, y menos mujeres, olvídate, o sea, mujeres hay sí, pocas. mm, Entonces exacto. fue importante, fue tomar en consideración también esos factores y por eso al final decidí hacerlo en español y creo que hay un gran público. Es que está, vamos, sediento de saber y aprender. Claro, claro. Y sobre todo porque, ay, no sé, ahora en la red social, ¿no? Que tú quieras, que en el TikTok, que en Instagram, que en donde sea, todo el mundo es experto en todo. Todo el Claro, mundo está hablando de todo y creo que vale la pena empezar a dar, o sea, no está mal el compartir información. Lo importante es qué calidad de información se está compartiendo, ¿no? eso es. Y que Mm, haya personas con el conocimiento apropiado y con conocimiento de causa, porque su trabajo diario está mm, vinculado a eso, que pueda dar información. De hecho, los divulgadores científicos
hacen una grandísima labor. Da igual la rama de la ciencia que sea, hay grandes youtubers y comunicadores en redes que hablan de ciencia y a mí me fascina porque yo soy un ser curioso y entonces yo siempre quiero aprender y aprender y aprender. Entonces a mí estos canales me resultan muy, muy interesantes. A mí no me interesa que personalmente que me enseñen a pintarme las uñas, pero sí me interesa que me cuenten cosas de astrofísica, de física, de biología, de neurociencia. Pues quiero saber de todas esas cosas, de arte, de no sé, conocimiento en general. Claro. Entonces me parece súper guay que tengas esa misión. Espero que en el futuro, si tú quieres, tu casa está aquí también. Y si quieres venir a compartir los grandes éxitos o conocimiento que estés compartiendo en el canal, encantada de volverte a tener aquí. Te quiero agradecer, dar unas gracias enormes por dedicarme este ratito, que sé que todavía estás... no llego ni a casa. Y aquí estamos charlando y nada, de verdad que muchísimas gracias. Lo dicho, te emplazo y te invito a que vengas cuando quieras. Cuando tú quieras contar algo, solamente tienes que mandar un correo. Y nada, pues eso, que ha sido un placer. Ay, muchas gracias por invitarme. Claro que yo regreso aquí a contar más historias de la ciencia y de la mente y de la espiritualidad y el punto donde todas se unen. Esto me encanta, ¿no? Me encanta. Y aparte, me gusta mucho que podemos, o sea, de ahí se abre como el hilo, ¿no? No sé, la conversación nos va llevando por lugares totalmente que no habíamos planeado, pero no, muchas gracias, claro, ahí seguramente estaremos aquí compartiendo. Sí, por supuesto. Pues nada, queridos oyentes y las queridas oyentes también, que sabéis que tenéis que escuchar ese disclaimer legal al final de cada episodio, porque ya sabemos que es un tema delicado, lo de que es hablar de sustancias que están clasificadas como ilegales, así que escuchadlo, por favor, porque es muy importante. Así que nada, os emplazo a escuchar el próximo episodio y nada, que seáis muy felices. Besito, hasta luego. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.